Reportero 24 HD. Noticias del partido de La Matanza actualizadas las 24 horas. Ahora, se hacen una encuesta a nivel imagen de repente entre Ledesma y Brucese. Ya lo hicieron. En imagen, ¿no? Ya lo hicieron. ¿Cómo estamos? Por algo me llamaron. Claro, por eso pregunto. Yo estoy acá. Sigue siendo humilde, ¿eh? Sí. Sigue siendo humilde. Pero lo importante es que se unan. Claro. Eso es lo que no entiendo. Sarelli, un muchacho que muy inteligentemente hizo algo y muy tontamente hizo otra cosa. Fue inteligente en el momento que nadie ponía afiche, puso afiche. Lo malo es que no presentó un proyecto y no armó los barrios, no caminó los barrios como lo debería caminar. Para que lo conozca, porque él es de Tres Claustros, entonces él tiene que armar bien La Matanza. Y eso le hizo mal. Él tendría que haberse sumado. Alfredito González, que es un colega mío de la carne, una muy buena persona, también. Preguntarle cuántos circuitos electorales tiene La Matanza. Preguntarle cuántos colegios hay. Si te dice que hay 2.462 colegios, es otra cosa. Si te dice que hay 400 escuelas, ¿me entendés? Vos para ser candidato a intendente tenés que tener el conocimiento electoral. Claro. Por lo menos de memoria, o por lo menos más o menos, 20 más, 30 menos. Yo creo que eso es lo que ellos se tienen que juntar para hacerse fuertes. Porque si no le hacen el juego del oficialismo, tienen que dejarnos el egoísmo personal. Tienen que armar un proyecto que estén todos de acuerdo en ese proyecto y empujar juntos. Después vemos quién es el candidato. Eso es lo ideal para ser democrático, porque si no son lo mismo que estás queriendo pelear. ¿Me explico? O sea, si yo fuera candidato de, no sé, de Massa, yo agarraría a todos los candidatos y le diría, vengan, vamos juntando, hagamos un proyecto. Cuando estemos todos de acuerdo, el que gana es el proyecto. Hacemos una firma de compromiso, que es lo que vamos a hacer. Y después vemos quién la gente quiere más 2 meses antes, el mes del cierre, la semana antes del cierre de la lista, hacemos una encuesta, 10 encuestas. Vos haces 2, vos haces 2, vos haces 2, yo hago 2 y 2 que haga Massa. Y el que mejor esté va primero, el que peor esté, el que segundo mejor esté va segundo. Y va repartiendo el lugar. Porque acá hay que sacar el personalismo de lado. La Matanza es primero, después están los otros. Lo mismo harían el oficialismo. ¿Cómo Verónica es mi sucesora? ¿Quién te dio el poder del distrito de La Matanza? A vos te eligieron, pero no te dieron el lugar para que vos elijas a quién van a intentar ser intendente. Darle la posibilidad a los peronistas, que vos estás jugando dentro del peronismo, a que elijan sus candidatos. Eso tenés que hacer. Que lo elijan. Vos decís, bueno, estos son los 10 que quieren que juegue, bueno, ahí están. Vayan hasta el final. Pero hagan un proyecto. Lo mismo Macri. Yo agarraría todo el mundo macrista, si lo querés llamar así, o el mundo masista, o el mundo oficialista, y le diría, bueno, presenten un proyecto concreto, de qué quieren hacer con La Matanza en cada área, con un presupuesto determinado, con un sistema político determinado, ¿está bien? ¿Qué harían con los planes sociales? ¿Qué harían con la salud? ¿Qué harían con la seguridad? ¿Qué harían con la educación? ¿Qué harían? Muy bien, nos pusimos de acuerdo todos, firmamos un compromiso de estos 50 puntos, lo va a hacer quien sea, sí, bueno, ahora vayamos a competir. Pero hagan un interno y jueguen juntos. No vayan a las pasos separados, porque las pasos separados los perjudica a ellos y beneficia solo a arriba y al oficialismo. Tienen que ir juntos. Vos fijate, unen en capital, se dividió, ganaron en condición total y perdieron individualmente. Por ende la gente del pueblo no sigue, porque la gente va al que gana las pasos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo digo, yo para ser opositor no puedo pretender ser igual de lo que quiero combatir. Si yo digo que hay personalismo, que hay egoísmo, que hay soberbia, yo no puedo ser tan soberbio. Si a mí mañana viene un grupo de compañeros y me dicen, Brucese, vos tenés que acompañar, y este va a ser el proyecto, vamos a hacer este proyecto, o uno mejor, por supuesto, esto es perfectible, y hay miles de mejores, no puedo ser el dueño de la verdad, pero bueno, me traen un proyecto que es bueno para La Matanza, y me dicen, pero acompañé y no tenés nada, yo acompaño. No acompaño, ¿cómo no voy a acompañar? Si yo quiero lo mejor para La Matanza. Y me decís, pero mirá que no vas a hacer nada, no quiero hacer nada, dale, te acompaño y te ayudo en lo que vos creas que te puedo ayudar. Primero está La Matanza, como primero está la patria,
respuesta al movimiento y por último los hombres. Hoy se cambió, hoy el Partido Justicialista es una cáscara vacía. Hoy el Partido Justicialista, si no sos del intendente o hablamos del intendente, te echan. No es así. Y si no, tenés que tomar a otro estilo. Y ya pasas a ser otra categoría de hombres. Cuando vos del Partido Justicialista tendría que haber el adoctrinamiento, tendría que haber el debate, tendría que haber la participación, el disenso. Tendrían que venir todos a decir lo que piensan y lo que sienten y lo que les pasa a cada dirigente en su barrio. Y si le están diciendo algo feo al intendente que no quiere escuchar, tiene que escuchar igual. Porque vos para ser político te gustan los aplausos y te tienen que saber marcar los hijos. ¿Está bien? Pero acá no, acá te sacan. No es así. Por eso estamos como estamos en La Matanza. Hay que decir Siguana. El que más dice Siguana es el que el intendente más quiere. Yo fui distinto. Por eso quizás no me quiera. O sí, no sé, porque no tengo problema con Fernando. Pero yo creo que hoy el peronismo está viendo que el 2019 va a ser un descascaramiento de la política. El 2015. Todo el 2015 al 2019 se van a descascarar los armados políticos y van a empezar a surgir, Dios mediante, los verdaderos líderes del pueblo. Reportero 24 HD. Noticias del Partido de La Matanza actualizadas las 24 horas. En nuestro diario encontrarás las noticias del distrito más grande del país ingresando a www.reportero24hd.com o suscríbete gratis a nuestra aplicación en Facebook www.facebook.com/reportero24hd.